mucho más grande que el monte Meru. Y dice que si el mérito que acumulamos a través de la práctica bodhicitta fuese material y por lo tanto pudiésemos vernos, no cabería en este universo, no cabría en este universo. Y aquello que no puede agotarse, ¿qué es? Es el océano. El agua del océano nunca puede agotarse. Si pasásemos el día entero cogiendo así puñaditos de agua y sacando el océano, nunca acabaríamos. El océano no se secaría nunca. Es así el mérito de la bodhicitta, nunca se agota, nunca se acaba. Y esto es algo que tenemos que reflexionar continuamente. Hasta que perdure el espacio, hasta que perduren los seres. Por lo tanto, practicando la bodhicitta, tenemos que beneficiar a todos los seres que son tan extensos como el espacio. ¿Y hasta cuándo debo de beneficiar a los seres? Hasta que ese mismo espacio no exista nunca más. La bodhicitta es algo que tengo que generar, que desarrollar cuando no ha sido desarrollada, que seguir aumentando y multiplicando una vez que ha sido desarrollada. Y nosotros en ese proceso, ¿en qué parte estamos? Estamos al principio del proceso, que es desarrollar la bodhicitta que todavía no ha sido generada. Y ya sea que desarrollemos la bodhicitta en esta vida o en la vida futura, una vez que la hemos desarrollado tenemos que continuar multiplicándola y aumentándola. ¿Y para qué hemos desarrollado, generado esta mente del despertar? Como mencionamos ayer, que dijo Maitreya en el ornamento de realizaciones manifiestas, la mente del despertar se desarrolla para los demás, la mente del despertar es para el beneficio de los demás alcanzar la perfecta iluminación. Dice, tienes que escribir eso de la pizarra. Dice, bueno, mientras traduces ve escribiendo. Vamos a escribir primero las 6 causas y un efecto. Si os parece, lo escribo desde el primer paso hasta el último de arriba para que hagamos el proceso rápido. Entonces, primero sería la ecuanimidad. ¿Se ve? Ecuanimidad. El segundo es reconocer a los seres como... ¿Cómo reconocer madres? Que sí, más vamos La tercera es recordar su bondad.
sido mis madres. Amor bondadoso. Compasión. Intención especial. Y bodhicitta. Solo que normalmente en las 6 causas y un efecto no se empieza por ecuanimidad. Esto sería un paso extra. O sea que se empezaría a reconocer a todos los seres como mis madres con el resultado séptimo. Y esta es el extra. Estas son las 6 causas y un efecto. Entonces este es el método para desarrollar bodhicitta a través de las 6 causas y un efecto, lo que indica que todos estos pasos son causas que nos llevan a desarrollar un resultado. El resultado a desarrollar, que se desarrolla a través de estas causas, es la bodhicitta o la mente del despertar. Cuando se alcanza la bodhicitta, llegamos al camino de la acumulación. Entonces, la bodhicitta. Bodhicitta y camino de la acumulación suceden al mismo tiempo. Acumulación del bodhisattva. Camino a la acumulación del bodhisattva. En el mismo momento que la persona desarrolla bodhicitta, alcanza el camino de la acumulación del bodhisattva. Lo cual quiere decir que en cuanto nosotras desarrollemos bodhicitta en nuestra mente, seremos seres en el camino de la acumulación, seres del camino de la acumulación. Y la bodhicitta, de entre factores mentales y mente principal, es una mente principal. Si es una mente principal, quiere decir que a su alrededor necesariamente hay factores mentales. Y los dos factores mentales que acompañan esta mente principal de la bodhicitta son dos aspiraciones. Una mente principal siempre va acompañada de factores mentales, como por ejemplo los factores mentales omnipresentes, lo cual quiere decir que los factores mentales y la mente principal surgen simultáneamente, desaparecen simultáneamente, tienen la misma fuente, etc. Y esta mente de la bodhicitta, ¿qué es lo que observa? ¿En qué se enfoca? Se enfoca en alcanzar la iluminación.
다 전주 생기에 산계 고방 토에 미에 걸 이걸 매 인자 때라 누가 전주 생기라 아니 누가인데스 니도 대말이었어 누가인데스. Pero esta mente del despertar no solamente tiene una aspiración, no solamente tiene la aspiración de alcanzar la iluminación, sino también la de beneficiar a los seres. Por eso es una mente dotada de dos aspiraciones. Como dice este texto de Maitreya de realizaciones manifiestas, ¿con qué propósito desarrollo yo bodhicitta? Con el propósito de beneficiar a los demás. No desarrollo la bodhicitta por mí mismo, por mí misma, sino que la desarrollo por los demás. Lo que deseo alcanzar es la perfecta y completa iluminación. Cuando vemos esta cita de Maitreya que dice, la mente del despertar es desear alcanzar la perfecta y completa iluminación por el beneficio de los demás. Comienza la cita con es el deseo. Ese deseo al principio se refiere a la aspiración. Y ese deseo no es solamente uno, sino que son dos. Por eso se llama la bodhicitta dotada de dos aspiraciones. ¿Y cuáles son esas dos aspiraciones? La aspiración de alcanzar, de lograr mi propio objetivo y la aspiración de lograr el objetivo de los demás. Y como expliqué ayer, esa aspiración de lograr el objetivo de los demás, ¿en qué se está enfocando? Se está enfocando en la iluminación del continuo de otras personas, el continuo mental de otras personas. ¿Y a qué se está refiriendo realmente esta aspiración que desea lograr el beneficio de los demás? A la gran compasión. La gran compasión es la causa de la bodhicitta, ¿verdad? ¿Y por qué es la causa de la bodhicitta? Porque la bodhicitta es resultado de la gran compasión. Hay veces que, esto siempre me confunde un poco, hay veces que se utiliza el nombre del resultado para nombrar a la causa. Entonces, cuando se ve esta definición de la bodhicitta que dice el deseo de alcanzar la iluminación perfecta por el beneficio de los demás, ese deseo aquí está definiendo el resultado que queremos alcanzar, que es la bodhicitta. Sin embargo, ese deseo es realmente la gran compasión. Y la gran compasión no es la bodhicitta, sino que es la causa. Por eso se usa aquí el nombre de la causa para denominar al resultado. Es como, por ejemplo, hay muchos ejemplos de esto en nuestra vida mundana. Hay
por ejemplo, ¿cómo se dice? Cachorros de perros que se parecen a leones, y le podemos a lo mejor decir un cachorro de león a un perro. Entonces usamos otro nombre para denominar otra cosa. Entonces, como ese cachorro de perro se parece a un león, le decimos, ay, parece un leoncito. Entonces son distintas formas de nominar las cosas. Podemos nominar las cosas, por ejemplo, al resultado, usar el nombre del resultado como la causa, o usar un nombre solamente porque se parece a esa otra cosa. Entonces podemos preguntarnos si acaso esa gran compasión, que es un factor mental, es un factor mental que acompaña a la bodhicitta, que es una mente principal. Y la respuesta sería no, a pesar de que al principio se dice el deseo de querer beneficiar a los demás. Y es porque estamos usando el nombre de la causa para denominar el resultado. Lo que sí acompaña la mente de la bodhicitta es la aspiración de querer lograr mi propio objetivo, que es alcanzar la iluminación. Ese sí es un factor mental, esa aspiración sí que es un factor mental que acompaña a la bodhicitta, la aspiración de querer lograr mi propio objetivo. La mente del despertar tiene dos aspectos. O tiene dos divisiones. Podemos dividir la bodhicitta en bodhicitta de aspiración y bodhicitta de compromiso. Pero podríamos hacer una división mucho más detallada de la bodhicitta y dividirla en 22 tipos. También hay otra forma de dividir la bodhicitta en 3. Y hay 3 tipos, esa división de 3 tipos de bodhicitta sería la bodhicitta que es como el rey, la bodhicitta que es como el pastor o la pastora, y la bodhicitta que es como el capitán o la capitana del barco. ¿Cómo es la bodhicitta del pastor o la pastora? Sería, por ejemplo, el pastor o la pastora lo que hace es que lleva el rebaño primero, deja que el rebaño llegue primero al lugar donde tienen que pastar y después llega ese pastor o pastora después. Así sería la bodhicitta parecida al pastor. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen las pastoras? Que primero guían al rebaño al lugar y después llegan, una vez que el rebaño ya ha llegado. Eso es el ejemplo que ilustra la forma en la que deseamos alcanzar esa bodhicitta, que es primero guiando a todos los seres hasta la iluminación, y una vez que ellos han llegado, entonces yo llego a la iluminación. Primero tomo a todos los seres y todos esos seres los llevo a la iluminación. Ya se han iluminado todos.
todos los seres son felices. Y ya solamente quedo yo por iluminarme. Todos los seres ya se han iluminado y solamente quedo yo. Esa es una forma de desarrollar la bodhicitta. Teniendo esta aspiración de desarrollar la bodhicitta de esta forma, desarrollamos la bodhicitta similar al pastor o la pastora. Después está la bodhicitta, que es como el capitán del barco, la capitana del barco. La persona que dirige el barco y los pasajeros del barco llegan a su destino al mismo tiempo. Así es esta bodhicitta. Ya bien sea el conductor o la conductora de un tren, de un coche, de un avión, de un barco, ese conductor y esos pasajeros llegan al mismo tiempo a su destino. Así es esta bodhicitta. Esta es la bodhicitta donde piensas, deseas que todos lleguemos a la iluminación al mismo tiempo. Cuando desarrollas la bodhicitta con esa aspiración, con la aspiración de que todos alcancemos la iluminación al mismo tiempo, desarrollas la bodhicitta similar a la del capitán o la del conductor. Y una vez que hemos concluido con que hemos llevado a cabo ese objetivo de iluminarnos, puesto que ya se han iluminado todos los seres, y me he iluminado yo también al mismo tiempo, ya no quedan más seres sufrientes. Es otra forma de desarrollar bodhicitta. Y por último está la bodhicitta similar al rey o la reina. ¿Qué es lo que hace la realeza? La realeza da órdenes a sus sirvientes, a sus ministros, a sus ministras. Los reyes siempre están por encima y los demás siempre están por abajo. Y esto ilustra lo siguiente. Primero, una alcanza la iluminación. Antes de que nadie alcance la iluminación, nosotros mismos alcanzamos la iluminación. Primero nos iluminamos. Y una vez que nos hemos iluminado, entonces ya comenzamos a ayudar a los demás a iluminarse también. Estas son las tres formas distintas de desarrollar bodhicitta. Entonces, cada uno de vosotras tenéis que pensar entre estas tres opciones, ¿cuál es mejor? Ya habéis comprendido cuáles son los tres tipos, las tres formas de desarrollar la bodhicitta. ¿Cuál os viene mejor a vosotros? ¿Vosotros qué pensáis? Pensadlo un poco. ¿Cuál os viene bien? ¿Cuál preferiríais?
아마라 리추시다고 생겨서. 어디서 다 된대고 미소소소야. 컴 미스. 미 하나도 생계기 생계기 컴 된다고. 매번 된다고. 내가 컴다 매번다. 아니 컴가 된다고 하니까 쌤이 가르치는 일도 알았어. Cada persona tiene su propia predisposición, sus propias inclinaciones, intereses y dependiendo de la psicología de cada persona tendrá una preferencia u otra hacia uno de esos tipos o de esas formas de desarrollar la bodhicitta y cada persona tiene que encontrar cuál es su forma. Es como dice Shantidevana el Bodhisattva Charyavatara, que todos los seres distintos, cada tipo de ser, tiene su propia predisposición, tiene sus propias inclinaciones. Y hay seres ilimitados. Y así como hay seres ilimitados, hay predisposiciones, inclinaciones e intereses ilimitados. Y puesto que existen formas de pensar ilimitadas, Buda Shakyamuni todavía no ha sido capaz de llevarnos a todos a la iluminación. Buda Shakyamuni, de hecho, solo está en India. Y a pesar de que estuvo en India, no todas las personas en India en ese momento se convirtieron en budistas. Entonces, Shantideva dice, si Buda Shakyamuni no fue capaz de complacer todas las predisposiciones e intereses de los seres, yo, ¿cómo voy a poder hacerlo? Si él no pudo guiar a todos, si él no pudo complacer a todos los seres debido a sus distintas inclinaciones, ¿yo cómo voy a poder satisfacer todas las inclinaciones de los seres? Por lo tanto, puesto que existen estas distintas inclinaciones y predisposiciones, también hay distintas formas de desarrollar la bodhicitta. La bodhicitta parecida a la realeza, la bodhicitta parecida a los capitanes, la bodhicitta parecida a los pastores. Y no importa qué forma decidamos de entrenarnos para desarrollar la bodhicitta, al final nuestro objeto es el mismo, que son los seres. Nuestro objeto de meditación es el mismo, pero la forma de desarrollar esa bodhicitta varía un poco. Entonces, en la mayoría de los textos enfatiza la bodhicitta que es como la realeza, y es la bodhicitta que más se explica. ¿Por qué? Porque antes el paso anterior a desarrollar la bodhicitta, como vemos aquí, es la intención especial.
Y esa intención especial va precedida de ese amor compasivo y esa compasión. 장바스 되게 선제 통지 이모도 다 이동도 다 대화다 대대기 쓰는 거라 장바 친구 Ese amor bondadoso, ¿cómo percibe a los seres? Percibe a los seres como queridos, percibe a los seres y desea que esos seres sean felices. 맞아 님집이 삼대가 안 돈이다 너왜 선제 대 아니 제가 대대로 Y entonces la compasión ve a esos seres queridos y desea que se liberen del sufrimiento. 다 대이제 다 항상 제가 쿨도 키워왔어 선제가 돈이 쿨도 키워서 나란히 쿨도 키워서 Mientras que luego la intención especial es tomar la responsabilidad. Yo tomo la responsabilidad de llegar a lograr eso. 맞아 항상 제이면서 아니 또 스타 따이면서 야다 선제 돈이 멀리가 세워라 진짜게 단다 세라 단다 말하라 이거 기분도 세야지 Y entonces cuando comienzas a desarrollar la intención especial, empiezas a pensar, yo soy la persona, yo soy quien va a liberar a todos los seres de ese sufrimiento, pero ahora mismo no tengo el poder suficiente para poder ayudarlos. 제가 결혼 상담다 알아서 이거 친구께 하삼께 게임인데 하삼 친구 게임인데 봐 선제 탄지 돈이 세 소소 누가 게요 말해 Si nos ponemos a pensarlo, si realmente cada uno nos ponemos a pensarlo, digamos que desarrollas gran compasión y que luego desarrollas la intención especial y piensas que tú eres la persona que quieres liberar a todos los seres del sufrimiento, pero ¿acaso ahora tienes suficiente poder para liberarlos? 제가 선제기 돈이 세워라 선제기 컴다 매바다 알아냐와 치타와시 하고 그거야 선제 돈이 세워라 Para poder ayudar a los seres y liberarlos de su sufrimiento, hacer que dejen de sufrir, tienes que conocer perfectamente y exactamente cuáles son sus inclinaciones, sus predisposiciones, sus intereses. 선제디 컴다 매박 컴 가르에도 매박 상단다 가르에 아니 발은 얘기 뒤니 영어 가르 뒤샤 시에라 뒤시바라 한국어 이상 하게 내고 믿고 Y para poder llegar a conocer perfectamente la psicología de una persona y conocer todas las aflicciones, no solo las aflicciones manifiestas, pero las aflicciones latentes en la mente de esa persona, tienes que iluminarte. Sin alcanzar la iluminación, eso no se puede hacer. 제가 사람도 다 진짜 시바라 당당 말하러 년지다 하선 깨봐 있는데 되게 시에 선제 컴 내가 시에 알아다도 내가 듣기도 Entonces tienes que pensar, incluso si desarrollo la gran compasión, incluso si desarrollo la intención especial, si yo no alcance la iluminación, no seré capaz realmente de ayudar a los seres. ¿Por qué? Porque no voy a ser capaz de comprender perfectamente la mente, la psicología de esas personas. 야, 디신지 컴다 비바 안 참을 심어데 산제 권한만 Si realmente lo pensamos, pensadlo, reflexionadlo y veréis que es solamente una persona iluminada la que tiene la capacidad de conocer perfectamente las mentes, la psicología de otras personas. 제가 산제 권한만 매버리 하고 이제 제가 한번 알아서 하게 Y cuando llegas a esa conclusión, puesto que solamente una persona iluminada, solamente un Buda, tiene esa capacidad, yo me tengo que iluminar, yo tengo que ser un Buda. 제가 알아서 사제스마 아니 신의 아니 신제기 상탄다 아니 매바 가는데 참아대다 신기해. Entonces, si yo me ilumino, yo voy a poder conocer perfectamente las mentes de otras personas. 단단 말하기 신제기 상탄다 감내가 마셔도 가르쳐 버려. Porque ahora no puedo comprender la psicología de otras personas. 되게 싫어라. 봐도 주인 집어지기 제시했어. Y es porque hay algo, un oscurecimiento que obstaculiza mi comprensión, mi conocimiento de sus mentes. 제가 되게 지지기 로치도. Hay una mente que está oscureciendo. 그 얘기는 말하기도 다 지지기로 돼.
ese oscurecimiento, ese obstáculo está en mi propia mente. 저는 코에지 시야를 로데 지지를 로데 말하기 지지를 로데 너무 매웠어. Ese obstáculo para conocer la mente de los demás no está en las mentes de los demás, está en mi propia mente. Por lo tanto, yo soy la persona que tiene que eliminar ese oscurecimiento en mi propia mente. 지다 시자 시바나 봐도 지지 집었잖아. 시립스요. Aquello, en términos generales, aquello que obstaculiza, que oscurece mi capacidad de conocer un objeto de conocimiento, se llama oscurecimiento cognitivo. 말하기를 하샤스. 내 생각 때문에 시립스 하샤스. Y eso ahora mismo lo tengo yo en mi mente. Todavía tengo oscurecimientos cognitivos en mi mente. 딱 진짜게 시립 방통령이 가서 선제 모두 요 말해. Y solamente hay una persona que es capaz, o un tipo de persona que es capaz de eliminar esos oscurecimientos cognitivos, y es una persona iluminada. 시립이 마바나 시행이 센 시에 좀 요 말해. Sin eliminar los oscurecimientos cognitivos no se puede conocer la mente de los demás. 다 시자식을 봐도 주고 소수지 시리도 다 띠뽕도 상 아니 라상게 보고 토예라 아니 시리를 님보다야 톱시다 보다. Por lo tanto, tenemos que pensar, yo tengo que abandonar, eliminar mis oscurecimientos cognitivos para poder alcanzar la iluminación. Por lo tanto, tengo que aplicar los antídotos contra los oscurecimientos cognitivos. 다 진짜게 시리디 얘들 타고토는 얘들 자주게 지요래. Estos oscurecimientos cognitivos están incluso en los continuos mentales de los arhats. 이게 아니 타고토는 얘들 자주게 영업 주거디 빠르도 시리 빠요. Esos practicantes del camino de los oyentes y camino de los realizadores solitarios, a pesar de haber alcanzado la liberación, a pesar de ser arhats y a pesar de haber eliminado los oscurecimientos aflictivos, todavía no han abandonado los oscurecimientos cognitivos. 제가 다 집어라니 Hay dos oscurecimientos. 타와르니 Tal- 타바니 Y dos liberaciones. 얘들이 타바다 태진이 타봤어. La liberación de los Hinayana y la liberación de los Mahayana. 얘들이 타바토가 밥주지 집어디 가래에서 영업을 집어라했어. ¿Cuál es el obstáculo o el oscurecimiento que obstaculiza la liberación de los Hinayana? El oscurecimiento afectivo. 태진이 타바토에게 밥주지 집에 쏘디 가래나 시리레스. Y el oscurecimiento que obstaculiza la liberación del camino Mahayana es el oscurecimiento cognitivo. 다 시니지 시대만이 Tenemos la base, el fundamento, que son las dos verdades. 람토시 El camino, que es el método y la sabiduría. 근데 제복군이 Y el resultado de ese camino, que son los dos cuerpos de un Buda. 제가 신은 제속이 납샤리야 시험하다 Para poder comprender perfectamente el fundamento, el camino y el resultado, 어제는 근데 로저야 지적을 했어. hay que estudiar bien los textos. 로저야고 맞잖아. 신은 제속이 납샤리 야고지 신말했어. Sin estudiar correctamente, no vamos a obtener una buena comprensión de ese fundamento, ese camino y ese resultado. 제가 자원치에 손으로 이나 별로 주디 선대지요. 자원치 자원. 이게 타마다나 시 내지 등이 된시레스. 대신 코 저도 지신이 세면 교수 때문에 탐험 자원 좀 지게 됐어. 자원이 손으로 타마대. 근데 저를 있어지 따따따 내가 매일 카이를 거기 손이야. Hay una cita de su santidad el Dalai Lama, no sé si está aquí esa oración de los 17 panditas, a los 17 panditas. Bueno, al final del texto hay una cita, y le voy a pedir a Shira que no la explica a mí porque no me la sé de memoria. 제가
Aquí nos dice que primero tenemos que conocer el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? Las dos verdades. ¿Cuáles son esas dos verdades? La verdad convencional y la verdad última. Y esa verdad convencional y verdad última abarca todos los fenómenos. Una vez que has comprendido bien, tienes una buena comprensión del fundamento de todos los fenómenos que son estas dos verdades, hay que comprender las cuatro verdades de los nobles. Y una vez que llegamos a una buena comprensión de las cuatro verdades de los nobles, es entonces que realmente podremos llegar a comprender lo que es la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha. Porque sin conocer bien las dos verdades y las cuatro verdades de los nobles, es muy difícil llegar a una buena comprensión del refugio. No sabremos para nada bien, no conoceremos para nada bien las tres joyas. Si llegamos a una buena comprensión de las dos verdades y las cuatro verdades de los nobles, no solamente comprenderemos correctamente las tres joyas, sino que además llegaremos a una comprensión de la verdad. Después hay que conocer cuál es el camino. El camino es el método y la sabiduría. Una vez que aprendamos sobre el método y la sabiduría, ¿qué es lo que realmente llegaremos a comprender? Los dos objetos que tenemos que abandonar, los dos objetos de abandono, que son los oscurecimientos aflictivos y los oscurecimientos cognitivos. Comprendiendo los dos objetos de abandono, los oscurecimientos cognitivos y aflictivos, podremos llegar a abandonarlos, a eliminarlos. Y una vez que eliminamos esos dos oscurecimientos, alcanzamos la omnisciencia. Y es solamente con la omnisciencia que seremos capaces de conocer la psicología, conocer perfectamente la psicología de los demás, y es así como realmente podremos ayudarlos. Entonces vemos como para conocer las mentes de los demás seres, tenemos que eliminar nuestros propios oscurecimientos que impiden el conocimiento de los demás seres. Y para eliminar esos oscurecimientos tenemos que iluminarnos. Por lo tanto, tenemos que iluminarnos antes nosotros. Entonces, si desarrollamos esa aspiración de yo me voy a iluminar primero para luego ayudar a los demás a que se iluminen, es la bodhicitta, que es como la realeza. Entonces, ¿comprendéis ahora el razonamiento? Ahora se comprende mejor por qué esta bodhicitta como la realeza es la más explicada. Lama Tsongkhapa explica los tres tipos de bodhicitta. Sin embargo, en sus textos se enfoca casi siempre en la bodhicitta parecida a la realeza.
Entonces, ¿cuántos tipos de bodhicitta hay? Sabemos que se puede dividir la bodhicitta de distintas formas. Primero tenemos la división en dos, que es la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. Esta división de la bodhicitta en dos es una división hecha por Shantideva en el camino del Bodhisattva, donde explica la diferencia de la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso en desear ir e ir. Esa es la diferencia. Aquí Shantideva nos explica que hay dos personas, una persona que desea ir y una persona que va. Por ejemplo, aquí nosotros quizás estamos pensando, luego voy a ir a casa. Pero no estáis yendo a casa, que no. El pensar, me voy a ir a casa, esa es la bodhicitta de aspiración. Y la bodhicitta de compromiso sería cuando estéis realmente caminando para llegar a vuestra casa. La persona que piensa en ir a su casa no está realmente yendo a su casa, no está realizando la acción, mientras la persona que va a su casa está realizando la acción en sí. Esa es la diferencia entre la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. Es como nosotros y nosotras todas las mañanas desarrollamos la bodhicitta de aspiración cuando decimos la oración de refugio, tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por mi práctica de la generosidad todo eso en castellano que no me sé. Cuando decimos que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres, esa es la parte de la bodhicitta. Estoy desarrollando bodhicitta de aspiración. Pero es solo una bodhicitta de aspiración, no es bodhicitta de compromiso. Porque estamos pensando en hacerlo, yo voy a hacer esto, pero ¿a qué lo estamos haciendo? Pero desarrollar bodhicitta de aspiración en sí mismo es algo increíble. Es algo increíble desarrollar la bodhicitta de aspiración y se acumula un mérito impresionante solamente de la bodhicitta de aspiración. Si pudiéramos ver el mérito que acumulamos de esa bodhicitta de aspiración, no cabría en este mundo. Cuando decimos que por los méritos de mi generosidad y otras prácticas, estamos diciendo que todo el mérito que yo acumule a través de la generosidad, de la ética, de la paciencia, del esfuerzo entusiasta, etc., que todo eso beneficia a los demás. Eso es bodhicitta de aspiración. Y es una mente, es un estado mental altruista, no es un estado mental egoísta, porque no estoy diciendo que todo ese mérito me beneficia a mí, estoy diciendo que todo ese mérito beneficia a los demás.
제가 다시 지속적으로 처음에 기분이 쉬어서라 너무 Entonces, si decimos que por mi práctica de la generosidad y otras perfecciones que me beneficie yo, ahí nos hemos equivocado. Es un error pensar que por mi práctica de la generosidad y de las demás perfecciones que yo me divierta, que yo esté feliz, que yo esté contenta. Eso sería un error. Como dice Shantideva en el Bodhisattva, que dice, toda la felicidad que existe en el mundo viene de pensar en la felicidad de los demás. Toda la felicidad que yo experimento, ¿de dónde procede? ¿Qué tipo de pensamientos proceden? Procede de pensar en los demás. Es de ahí, de ese pensar en los demás, que yo experimento felicidad. Mientras que todo el sufrimiento que existe en el mundo procede de pensar en uno mismo, en una misma. Todo el sufrimiento que existe, el sufrimiento del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte, todo el sufrimiento que existe procede de pensar de una forma egoísta, de pensar solamente en mí mismo, en mí mismo. Y eso viene de esta mente egocéntrica. En el Lama Chopa sabéis que se dice que la mente egocéntrica es la puerta de toda degeneración, mientras que la mente altruista es el fundamento de todas las cualidades. Puesto que tenemos esta mente egocéntrica que piensa solamente en yo todo el tiempo, me enfermo, tengo frío, tengo calor, me muero, tengo que volver a nacer, etc. ¿Quién ha creado todo el sufrimiento que yo experimento? Todo mi sufrimiento lo han creado los demás. Del 90% de mi sufrimiento lo ha creado mi mente. Claro que hay condiciones externas que pueden hacerme sufrir, pero el 90% del sufrimiento que yo experimento viene de no haber subyugado mi mente. Porque siempre pensamos en obtener la victoria, siempre queremos ganar y que los demás pierdan. Con ese formato de pensamiento solamente podemos llegar a sufrir, con esa mente egocéntrica. Por eso Shantideva dice que todo el sufrimiento que existe en el mundo procede de pensar solo en mí mismo, en mí misma, esa mente egocéntrica. Y en otro verso Shantideva dice que tenemos que observar la diferencia que existe. Los seres infantiles, que se refiere a los seres ordinarios, actúan solo por su propio beneficio, mientras que los conquistadores y las conquistadoras trabajan por el beneficio de los demás, y solamente tenemos que observar la diferencia que existe entre estos dos.
지바 소소께고 근데 영웅 샤원들다 아 소소께고 나마도 사야 말했어. Puesto que los seres infantiles, los seres inmaduros, están bajo el poder y controlados por las aflicciones, solamente piensan en ellos mismos. Yo todo el tiempo. 토바 산제 존재지 한 샹이 된 잡아라 봤어. El conquistador, como Buda Shakyamuni, ha trabajado y trabaja por el beneficio de los demás. 되니는 켜봐 수도 있다. ¿Veis la diferencia que existe entre los seres inmaduros y Buda? 현대의 상황에 되다. 라디오 상황에 대인지 켜봐 때. Esa diferencia proviene de que unos piensan egoístamente y otros piensan de forma altruista. Y vemos la diferencia tanto en sus mentes como en sus diferencias mentales y físicas. Siempre vamos a ser felices si pensamos en los demás. Si pensamos constantemente en mí, en yo todo el tiempo, vamos a ser más infelices. Porque tenemos esa mente egocéntrica muy fuerte. Estamos atadas por ese egocentrismo. Mientras que la mente altruista es como ir desatando esos nudos y dejar ir, soltar. Hay seres infinitos. Cuando piensas así, estás tranquila, estás bien. Pero toda la infelicidad comienza aquí dentro. Tomamos un descanso. Geshe-la, quiero hacer una pregunta. La gran compasión, ¿dónde entraría ahí? Es la compasión. La gran compasión es gran compasión en este contexto. Sí, el 5. El 5 rojo es el verde. ¿Hay una diferencia entre compasión y gran compasión? Pero aquí no se genera compasión, sino gran compasión. Gran compasión, vale. Porque es bodhicitta.